En el mundo de la consultoría política, donde la información es poder y la discreción es clave, Cambridge Analytica emergió en 2013 como una extensión de SCL Group, una firma británica experta en operaciones psicológicas y estrategias de influencia global. No era una simple consultora, su objetivo era mucho más ambicioso y sofisticado. Desde sus oficinas en el Reino Unido, Cambridge Analytica reunía a expertos en psicología, tecnología y análisis de datos, todos trabajando en secreto para descifrar el comportamiento humano y anticipar las decisiones de millones de votantes. Su misión era revolucionar las campañas políticas usando datos personales y manipulación psicológica, bajo una fachada de innovación y modernidad. Utilizaban técnicas avanzadas de segmentación y modelado de perfiles, recolectando información de redes sociales, encuestas y bases de datos públicas y privadas. Cada dato, cada like, cada interacción digital era analizada para construir perfiles psicológicos detallados, capaces de predecir y hasta influir en el voto de una persona. Alexander Nix, el carismático director ejecutivo, y su equipo buscaban transformar la política, fusionando consultoría tradicional con tecnología avanzada. Bajo su liderazgo, la empresa prometía a sus clientes una ventaja competitiva sin precedentes, asegurando que podían cambiar el curso de una elección con la precisión de un cirujano digital. Pero tras la promesa de progreso y modernización, se ocultaba una intención mucho más oscura: explotar datos personales sin consentimiento, manipular emociones y alterar resultados electorales a través de mensajes personalizados y campañas dirigidas. Lo que parecía ser una simple evolución tecnológica, en realidad marcó el inicio de una era donde la manipulación política se volvió digital, y los datos personales se convirtieron en la nueva moneda de poder, cambiando para siempre la forma en que se libran las batallas electorales. Así, bajo la superficie de la innovación, se gestaba una revolución silenciosa. La democracia entraba en la era del Big Data, donde la privacidad y la voluntad popular serían puestas a prueba como nunca antes. Cambridge Analytica perfeccionó dos armas revolucionarias en el mundo de la manipulación digital: la psicografía y la microsegmentación. Estas herramientas no solo cambiaron la forma en que se hacía política, sino que transformaron la relación entre los ciudadanos y la información que consumían. La psicografía permitió analizar la personalidad, valores y emociones de millones de personas, mientras que la microsegmentación facilitó la entrega de mensajes personalizados a cada individuo, basados en sus características únicas. Usando tests de personalidad aparentemente inofensivos en Facebook, Cambridge Analytica recolectó datos personales de millones de usuarios, muchas veces sin su consentimiento explícito. Estos datos incluían gustos, intereses, hábitos de consumo y hasta creencias políticas. Con esta información, crearon perfiles psicológicos detallados, capaces de predecir comportamientos y reacciones emocionales. Los usuarios, sin saberlo, se convirtieron en sujetos de un experimento masivo de manipulación. Cada persona se convertía en un objetivo único, con sus preferencias, miedos y aspiraciones expuestos y listos para ser explotados. La información recolectada permitía identificar vulnerabilidades emocionales y adaptar mensajes que resonaran profundamente con cada individuo. Así, la manipulación se volvía casi invisible, disfrazada de contenido relevante y personalizado. La microsegmentación permitía enviar mensajes políticos hechos a la medida, diseñados para influir en emociones, creencias y hasta en la percepción de la realidad. Un mismo candidato podía parecer un defensor de causas opuestas, dependiendo del perfil del usuario que recibía el mensaje. Esta estrategia fragmentó el discurso político y polarizó a la sociedad, creando burbujas informativas difíciles de romper. Así, lograron incidir en opiniones y comportamientos a gran escala, redefiniendo el discurso político y la manera en que las personas se relacionan con la información. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla invisibles, donde la persuasión era personalizada y casi imposible de detectar. Los votantes dejaron de ser ciudadanos con derechos y opiniones propias, y se convirtieron en puntos de datos manipulables, analizados y segmentados por algoritmos. La democracia, en este contexto, se volvió vulnerable a la manipulación masiva y silenciosa. Cambridge Analytica demostró el poder y el peligro de la manipulación digital en la democracia moderna. Sus herramientas no solo influyeron en elecciones, sino que pusieron en jaque la confianza en los procesos democráticos, recordándonos que la tecnología, en manos equivocadas, puede redefinir el destino de sociedades enteras. El debut de Cambridge Analytica en la política estadounidense
fue con la campaña de Ted Cruz, en 2016, un momento en el que la tecnología y la política comenzaron a entrelazarse de formas nunca antes vistas. Cruz, entonces, un candidato emergente en las primarias republicanas, buscaba una ventaja competitiva en un campo saturado de rivales. Cambridge Analytica prometía algo revolucionario: la capacidad de comprender a los votantes a un nivel psicológico profundo, mucho más allá de la demografía tradicional. Probando sus técnicas de segmentación psicográfica, la empresa recolectó y analizó enormes cantidades de datos personales, desde intereses y hábitos de consumo, hasta creencias y miedos. Utilizaban algoritmos avanzados para clasificar a los votantes en perfiles detallados, permitiendo mensajes políticos hechos a la medida de cada individuo. Esta estrategia buscaba influir en las emociones y motivaciones más profundas de los electores, personalizando anuncios y contenidos para maximizar el impacto. El éxito inicial de estas tácticas con Cruz, aunque no suficiente para ganar la nominación, llamó la atención de la campaña de Donald Trump, donde las apuestas eran mucho mayores y el escenario mucho más polarizado. Cambridge Analytica fue contratada para llevar su enfoque a una escala nacional, en una contienda marcada por la incertidumbre y la desconfianza. Usaron datos de Facebook y otras fuentes para crear mensajes hiperpersonalizados, enfocados especialmente en votantes indecisos de estados clave como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. A través de miles de anuncios diferentes, adaptados a los temores, aspiraciones y valores de cada segmento, Cambridge Analytica buscó inclinar la balanza electoral. La microsegmentación permitió que cada usuario recibiera un mensaje distinto, invisible para el resto del electorado, lo que dificultaba el escrutinio público y la transparencia. La inesperada victoria de Trump evidenció el impacto de estas estrategias y desató un intenso debate sobre la ética en el uso de datos personales en campañas políticas. Muchos se preguntaron hasta qué punto la manipulación de información y emociones había influido en el resultado, y si la democracia podía resistir este nuevo tipo de intervención digital. Cambridge Analytica cruzó la línea entre persuasión legítima y manipulación psicológica, estableciendo un nuevo estándar y una nueva preocupación en el mundo de las campañas digitales. Su trabajo demostró el poder de los datos para moldear opiniones y comportamientos, pero también expuso los riesgos de explotar vulnerabilidades humanas a gran escala. Su influencia en 2016 fue un presagio de los desafíos que enfrentarían las democracias modernas. Cómo proteger la integridad electoral en la era digital, cómo equilibrar la innovación tecnológica con la ética, y cómo garantizar que el poder de los datos no socave la voluntad popular. El caso de Cambridge Analytica marcó un antes y un después en la relación entre tecnología, política y sociedad. El alcance de Cambridge Analytica trascendió Estados Unidos, influyendo en el referéndum de Brexit en 2016 con las mismas tácticas psicográficas. Adaptaron sus métodos a cada contexto, explotando vulnerabilidades culturales y políticas. En Reino Unido, la narrativa del Leave fue afinada para resonar emocionalmente, contribuyendo a una victoria ajustada. Sus operaciones se extendieron a países como Argentina, Nigeria y México, siempre ajustando sus estrategias al entorno local. El impacto global de Cambridge Analytica reveló lo fácil que era manipular democracias con datos, encendiendo alarmas sobre el futuro de la gobernanza. En 2018, el escándalo de Facebook reveló que Cambridge Analytica accedió a los datos de 87 millones de usuarios sin consentimiento. Investigaciones de The Guardian y Channel 4 News expusieron prácticas de adquisición de datos profundamente cuestionables. La reacción fue inmediata. Facebook enfrentó multas récord y un escrutinio global. El escándalo desencadenó un debate mundial sobre privacidad y responsabilidad corporativa. La confianza en las plataformas digitales se quebró, y la relación entre datos y democracia quedó en entredicho. El caso marcó un antes y un después en la percepción pública sobre el uso de datos personales. En 2018, grabaciones encubiertas mostraron a ejecutivos de Cambridge Analytica alardeando de manipulación y tácticas poco éticas. La indignación pública y las repercusiones legales fueron inmediatas. Incapaz de resistir el escándalo, Cambridge Analytica se declaró en bancarrota y cerró sus puertas. Su caída fue una advertencia sobre los riesgos de anteponer el beneficio a la ética en la era digital. El mundo quedó enfrentando la necesidad urgente de reformar la gobernanza de la información. La disolución de Cambridge Analytica dio paso a una ola de litigios globales. En Australia, Meta pagó una compensación histórica por la exposición de datos. En Estados Unidos, las demandas colectivas contra Meta avanzaron.
El escándalo subrayó la importancia de marcos regulatorios sólidos para proteger la privacidad. Las consecuencias legales recordaron el impacto duradero del mal uso de los datos personales. La supervisión y la rendición de cuentas se volvieron prioridades en la era digital. El legado de Cambridge Analytica es una advertencia sobre los peligros del uso no regulado de datos en política. El escándalo impulsó reformas legales y una mayor conciencia pública sobre la privacidad digital. Se convirtió en catalizador de leyes más estrictas y mejores mecanismos de consentimiento. La transparencia y la responsabilidad se volvieron esenciales en la gestión de datos. El caso dejó una huella duradera en la percepción pública y en la defensa de los derechos individuales. Las lecciones aprendidas siguen guiando el debate sobre tecnología y democracia. El caso Cambridge Analytica sigue siendo una advertencia sobre el poder de los datos personales en la era digital. Ha impulsado un debate global sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y derechos individuales. La amenaza de manipulación digital exige nuevas salvaguardas y supervisión estricta. El futuro de la democracia depende de políticas que protejan la privacidad y eviten el abuso de la tecnología. Encontrar el equilibrio entre progreso y valores democráticos es el gran reto de nuestro tiempo. Las lecciones de Cambridge Analytica deben guiar la construcción de un futuro digital más ético y seguro.